En las últimas semanas hemos dado cuenta de la trama que el empresario transportista Manuel Sotelo Suárez protagonizó en meses recientes. Su lucha pública por pedir que en el fideicomiso de los puentes fronterizos de Chihuahua se hiciera un manejo responsable de los recursos, apegado a lo que establece el título de concesión y el respeto a las normas técnicas de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La respuesta que obtuvo fue una andanada de descalificativos y represalias desde la administración estatal que acabaron en el colmo de pretender sacarlo a la mala del comité técnico del fideicomiso en el que él es representante de la sociedad civil, utilizando para ello como si fueran porros o mercenarios a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Una acción validada por el director del fideicomiso, Sergio Madero, mismo que fue obligado a desdecirse por escrito luego de que Manuel Sotelo solicitó una aclaración formal por vías oficiales. El camino recorrido por el representante social hasta el día de hoy ha tenido episodios que dibujan a un gobierno estatal intolerante y represor, que se resiste a transparentar sus acciones y aún más a aceptar el punto de vista de quienes con argumentos técnicos le remarcan sus decisiones erróneas. Aquí te cuento la historia. Todo empezó por la controversia de los puentes enanos. En mayo del año 2019, el empresario transportista Manuel Sotelo Suárez advirtió que el plan de construir puentes por debajo de la altura exigida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ponía en riesgo la competitividad de la frontera y la seguridad de miles de peatones. Expuso argumentos técnicos, gráficas, estudios de flujo de tránsito basados en proyectos oficiales y pidió que los funcionarios estatales de desarrollo urbano y obras públicas hicieran lo mismo. La idea era que la comunidad conociera ambas opciones y que se tomara una decisión libre e informada que fuera lo mejor para todos. Una opción, la de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, fomentaba la competitividad adecuándose desde ahora a que en el futuro pudiera haber otro tipo de transporte, camiones o autobuses de mayor altura, mientras que la otra opción, la de desarrollo urbano, condenaba a la ciudad a que la vialidad quedara inoperante en poco tiempo. Pero la postura de los funcionarios estatales fue de cerrazón, de no querer ver otras alternativas. Públicamente, el gobernador Javier Corral reaccionó denostando a las observaciones y descartó toda posibilidad de diálogo. El miércoles 21 de agosto del año 2019, en un programa de televisión pagado por el gobierno, Corral calificó como una exageración lo que estaba planteando Manuel Sotelo. Es una exageración lo que se está haciendo, no vamos a corregir eso, lo vamos a dejar como los técnicos lo han planteado. Vale la pena preguntarle al gobernador Corral a cuáles técnicos se refería, porque los dos modelos presentados fueron elaborados por funcionarios de su propia administración, unos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y otros de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Después soltó un descalificativo más. Nosotros no vamos a cambiar ninguna decisión de carácter técnico planteada para el futuro y beneficiando el interés general por presiones políticas. Claro. Podemos cambiar decisiones políticas por presiones políticas, pero no vamos a cambiar el futuro por politiquería. ¿A qué se refería el gobernador? Sotelo no es un político, es un representante de la sociedad civil. 2 semanas después, en el informe del alcalde Armando Cavada el 9 de septiembre, el gobernador usó la palabra mezquino para referirse a quienes desde su óptica se oponen a las decisiones de su gobierno. Porque a veces esos intereses parciales, individualistas, que terminan incluso siendo mezquinos. Esas fueron las formas usadas por el hombre que detenta el máximo poder público del estado de Chihuahua para descalificar la voz disidente de ciudadanos juarenses que, como Sotelo, le han pedido algo que no es tan difícil. Vaya, gobernador, recuerde sus tiempos de activismo social. Transparentar las decisiones que efectivamente van a afectar la vida de miles por muchos años. ¿Desde cuándo el actual jefe del Ejecutivo considera que externar puntos de vista distintos al discurso oficial se debe calificar como mezquindad o politiquería? ¿No fue él mismo un conocido defensor de las expresiones diversas y de cuestionar al gobierno cuando fue legislador y editorialista? Todo estaba bien hasta que el cuestionado fue usted mismo, señor gobernador. La estrategia para desacreditar a Sotelo incluyó una intriga dentro del Consejo Coordinador Empresarial.
Al principio de la controversia de los puentes enanos, el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez apoyó las gestiones de Sotelo, pidiéndole incluso al gobierno que presentara sus estudios técnicos para poder comparar sus propios proyectos, el que realizó obras públicas y el que hizo después desarrollo urbano. Pero en octubre de 2019, el organismo empresarial cambió de presidente y el nuevo cabecilla, Rogelio González Alcocer, decidió doblar las manos. Una comida bastó para que los empresarios juarenses se alinearan con el gobernador, alejándose de la transparencia, abandonando a Sotelo y dejando en la incertidumbre a la ciudad. No hay que olvidar que cuando los funcionarios estatales argumentaron que hacer los puentes con el modelo de obras públicas iba a resultar más caro, el líder transportista les ofreció que su gremio estaba dispuesto a pagar la diferencia con tal de evitar el daño irreversible que significaba. Todavía significa construir puentes enanos por debajo de la norma federal. La respuesta, por supuesto, no fue aceptada y entonces se abrió un nuevo capítulo. Después de revisar cómo se estaban aplicando los recursos, una investigación de Norte Digital descubrió que había más obras en proceso para las que también se estaba asignando dinero del fideicomiso de los puentes fronterizos de Chihuahua. Pero el título de concesión marcaba que no debían hacerse tales si no se cumplía primero con un orden de prioridad o de prelación. En diciembre de 2019, Manuel Sotelo acudió a instancias federales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó que ese orden de prelación debía respetarse. Hasta esa fecha no habían autorizado obras en la ciudad. La confirmación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre esto que estoy afirmando quedó plasmada en un oficio fechado el 4 de diciembre de 2019, donde el propio director de Desarrollo Carretero de la dependencia federal, Ricardo Erazo García Cano, avaló las sospechas del transportista. Sotelo tenía razón. Se estaba poniendo en riesgo la concesión por adelantarse el Estado a tomar dinero antes de tiempo. Muy poco tardó en aparecer en escena el terrorismo fiscal estatal. Ante los cuestionamientos, la respuesta fue 3 auditorías al hilo a empresas del transportista y el congelamiento de sus cuentas bancarias en un clarísimo abuso de poder. Así de brutal el ataque, y solo por preguntar. Por su parte, el gobierno de la 4T guardó silencio. A pesar de haber pedido la intervención directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el acompañamiento de diputados federales de Morena y aún después del oficio de diciembre, no hubo definición ni congruencia en el gobierno o en los funcionarios de la Cuarta Transformación. Y mientras esto ocurría, una nueva intriga se gestaba en el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez. El 3 de marzo del año 2020, el presidente del organismo privado, Rogelio González Alcocer, le pidió directamente a Manuel Sotelo que renunciara a su representación social. El argumento, supuestamente esa representación le pertenecía a los empresarios. Todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo, aunque días después el engaño quedó al descubierto. Reglamentos del propio fideicomiso demostraron en una investigación de Norte Digital que la representación de Sotelo era una prerrogativa de la sociedad civil, no de los empresarios. Aún así, en la reunión del 3 de julio, el Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes, Sotelo fue expulsado. Hoy se sabe que lo sacaron en un contubernio que dimos a conocer en la entrega anterior de este análisis periodístico. Con documentos públicos, el transportista les demostró después que su destitución había sido un atropello. El director del fideicomiso, Sergio Madero Villanueva, tuvo que recular, echarse para atrás. Sotelo fue reinstalado el 19 de agosto, por cierto, sin ninguna explicación oficial de por qué había sido expulsado intempestivamente. Con todo y las agruras del secretario de Obras Públicas estatal, Gustavo Elizondo, del director del fideicomiso, Sergio Madero, y por supuesto del señor gobernador Javier Corral, la voz de Sotelo volvió a escucharse en el comité técnico el pasado 19 de agosto. ¿El resultado? Los consejeros aprobaron por unanimidad que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conteste de una vez por escrito si la concesión de los puentes está en riesgo o no de perderse, debido a que no se ha respetado el orden de prelación que marca claramente el título de concesión. Por si no lo sabían, en su condición 25.3. Norte Digital obtuvo audios de la reunión del 19 de agosto, en los que tanto el representante de Banobras como el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adelantan que todo está bien, que no hay riesgo de perder la concesión. Si lo que se escucha en estos audios es verdad, ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no lo aclara de una vez? ¿Por qué dejar pasar los meses y no informar a la ciudadanía? ¿Por qué no responder a los cuestionamientos ciudadanos? ¿Por qué no darle certidumbre a Ciudad Juárez en vez
de abonar al encono y la desinformación. En la época de Javier Corral, levantar la voz para defender a la ciudad se ha convertido en un crimen para aquellos que disienten del mandato oficial. Las peores prácticas del pasado de represión y persecución que él mismo combatió gobiernan en la actualidad, reencarnadas en el jefe del Ejecutivo. Desde el poder que le confiere su investidura, se atreve a juzgar a quienes piensan diferente, acusándolos de mezquinos y ruines. Se equivoca, señor gobernador, al pisotear el derecho a disentir del otro, porque el valor más importante de todo ser humano es su libertad. En Norte, defendemos el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, reprobamos el abuso de poder que desde el Estado se ejerce contra Manuel Sotelo y contra cualquier otro ciudadano que se atreve a disentir y cuestionar las acciones de su gobierno. Nos ponemos del lado de los ciudadanos valientes que por cauces transparentes y democráticos luchan porque prevalezca el bien común. Invitamos a los ciudadanos a hacer causa con aquellos que pacíficamente defienden su derecho. Nos pronunciamos en contra de la intolerancia y la persecución, porque, como dice el clásico, podré estar en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Yo soy Carlos Omar Barranco. Esto es Norte Digital, periodismo de contrapeso.